1:01 ya de la tarde. Así que buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy vamos a tener una entrevista biografista, un directo. Y la invitada de hoy, pues es una persona que conocí afortunadamente en una formación en un fin de semana con Sara Pellicer en Escalera a la Fama Experience, que ya puntualmente se ha conectado, así que ahí está. Así que vamos a invitarla a pasar mientras continúa una formación en Barcelona presencial con Sara Pellicer. Bueno, pues tuve la oportunidad de conocer a Laia, que ya está aquí. Bienvenida, Laia. Hola, ¿qué tal? Gracias. Estaba haciendo una pequeña introducción diciendo, pues eso, porque al final, como estamos hechos de historias, pues tenemos que contar cómo nos hemos conocido nosotros. Entonces, en esta formación en Barcelona, ella sí vive allí, bueno, yo me desplacé hasta allí y tuve la gran suerte de poder compartir con ella un fin de semana de formación, de marca, de autoridad, de diferenciación, y la verdad que la experiencia fue brutal porque además ella también es experta en esto, ella sabe un montón. De hecho, ella en su Instagram, si la buscáis por Laia Simón Martín, encontraréis que tiene puesto contenido estratégico y marketing digital, porque es lo que ella, vamos, lo que le corre por las venas. Pero antes de profundizar en esa parte profesional a la que se dedica ella ahora, pues ya sabéis que a mí lo que me gusta es las historias. A mí me gusta saber de dónde viene la gente, de dónde han salido y sobre todo le doy importancia a la parte en la que se han reinventado, porque cuando se han reinventado pues todavía hay mucho más potencial porque tienen mucho más que contarnos. Entonces, bueno, lo primero de todo agradecerte, Laia, que hayas querido estar aquí para darte a conocer. Así que bueno, lo primero que te voy a pedir es, ¿quién era Laia? ¿Quién era Laia Simón antes de dedicarse al contenido estratégico y al marketing digital? Pues fíjate que es una historia que siempre me ha costado muchísimo explicar hasta que le perdí el miedo. Yo creo que aquí había una impostora por mi parte bastante grande, que ocupaba un espacio muy grande en mi cabeza y en mi corazón. Mi historia, antes de ser experta, ¿no? en creación de contenido estratégico en redes sociales, yo era maestra. Maestra de música, además. O sea, que yo vengo de un mundo completamente diferente, que nada tenía, bueno, no estoy de acuerdo, o sea, no es 100% cierto que no tenga nada que ver. Yo creo que ser maestra de la comunicación y conectar emocionalmente con el público, hay muchos nexos. De hecho, fue cuando entendí esa conexión que había entre mi anterior trabajo. Bueno, pues presentando una de mis gatas. Es normal que aparezcan mis gatas por mis directos. Yo creo que tienen ahí como un imán cada vez que hago un directo, que también quieren salir. Pues cuando entendí la conexión que había entre mi anterior Laia profesional y la actual, fue cuando le perdí el miedo a explicar mi historia, ¿no? Yo era maestra de escuela y creo que la gran conexión con la Laia que hay ahora es esa gran capacidad que tengo para conectar con las personas que tengo delante, ¿no? Ese para mí es amor, para mí es conexión emocional y que luego me ayuda a diseñar estrategias de comunicación muchísimo más efectivas, ¿no? Que se basan siempre en la comunicación, en la conexión emocional. Me parece muy interesante y además siempre a mí me gusta empezar por esa parte de la historia de dónde venimos, porque además, aparte de profesora de música, indagando mucho más, también he visto que en algún momento de tu carrera te has especializado en comunicación empática y resolución de conflictos. Hasta he encontrado un libro que es una especie de cuaderno de trabajo publicado en Amazon y es un cuaderno de actividades que se llama Autoestima Saludable. Así que para la gente también que pudiera tener interés en eso, que vayan a Amazon porque también lo pueden encontrar ahí. Y como Sí, decías, que estamos hechos todos al final dices tú, bueno, al principio decías que no tenía nada que ver lo de maestra con lo que te dedicas ahora, pero al final uno se da cuenta que sí, que todo lo que hemos hecho, todos los caminos, todas las profesiones que hemos tenido, de alguna manera están vinculadas las unas con las otras, porque si tú no hubieras tenido a lo mejor la capacidad de comunicar o de hablar o de ponerte en público delante de una clase, a lo mejor no hubieras continuado por este camino de la comunicación. Así que unir esos puntos es importante pues para saber que nosotros estamos hechos de todas esas experiencias y profesiones. Y en tu caso es que es un ejemplo brutal. es importante y para mí imprescindible y revelador cuando eres capaz de entender
todo el camino que te ha llevado a ser la persona que eres, ¿no? Porque por un lado, eh, tu vida toma mucho más valor, tu vida actual, ¿no? Tu situación actual adquiere mucha más relevancia e importancia. Crece también el amor que sientes hacia ti, hacia todo ese recorrido. Y eso de alguna forma te ayuda a transmitir mucha más confianza, seguridad en todo el trabajo que estás realizando, ¿no? He empezado diciéndote, a mí me daba mucha vergüenza decir, es que yo antes era maestra, porque me rodeaba de gente que tenía carreras de direcciones de administración y dirección de empresas, carreras de periodismo, carreras de marketing, vamos, venían del mundo y yo venía, bueno, pues esa idea, ¿no? Eres una simple maestra de escuela, ¿qué haces aquí? ¿No? Esa impostora. Pero reconciliarme con mi historia y entender que todos los pasos que yo he dado me han ayudado a ser la profesional que soy actualmente en un aspecto precisamente que mi público, que mis clientes valoran muchísimo de mí, que me escogen a mí precisamente por esa historia mía personal, por esos conocimientos y esas habilidades que yo he ido adquiriendo y desarrollando a lo largo de mi vida, te das cuenta de lo importante que es ese recorrido, valorarlo, darle el amor y el espacio que se merece para ser una profesional además única, ¿no? Es decir, mi historia solamente la puedo contar yo. La profesional que soy yo hoy en día solamente puedo ser yo, ¿no? Esa diferenciación, ese también, yo siempre digo, ¿no? Es quererte, confiar para luego ser una gran profesional, ¿no? Tal cual, es que todo lo que estás diciendo a mí me hace todo el sentido, porque bueno, porque yo trato de que la gente se dé cuenta de que eso, de que todos tenemos una historia y de la importancia que tiene y lo importante que es comunicarla, pese a que a lo mejor al principio nos dé vergüenza. Me interesa preguntarte, ¿en qué momento Laia se da cuenta? Porque tu cambio de reinvención es brutal, porque de hecho lo he leído en alguna parte de toda la información sobre la que he navegado de ti, donde dices, paso de funcionaria a empresaria. ¿En qué minuto? Y además, sobre todo, por el concepto que tiene la gente de, oye, la seguridad de ser funcionario, no. Me salgo de esta seguridad, me tiro a la piscina y me meto en el mundo emprendedor. ¿Recuerdas ese momento en el que dijiste, me salgo Por de aquí? supuesto. Hay varios puntos de inflexión en mi vida. Uno, el más impactante para mí fue la maternidad. La maternidad, yo creo que a toda madre se nos mete aquí un chip cuando nacen nuestros hijos y que nos revuelve todo. Y en mi caso cambiaron las prioridades, pero también la visión del mundo y lo que realmente era importante para mí o no, ¿no? Hasta entonces yo, pues la única persona importante era yo. Cuando te conviertes en madre, aparecieron en mi caso tres pequeños seres monstruitos, a veces angelicales, a veces demoníacos, que son mis tres hijos, mis dos hijos y mi hija. Y ahí empecé a entrar en conflicto con los valores que iban creciendo, los valores y prioridades que iban creciendo en mí como madre, empezaron a entrar en conflicto con mi profesión de maestra. Y ahí pues nació la inquietud de decir, yo quiero ser otra cosa más porque aquí no puedo desarrollarme plenamente como ser humano, ¿no? Como ser humano que está empezando a tener ciertas prioridades. Y fue cuando yo me empecé a plantear hacer algo que no fuera ser maestra, cosa que era, para mí en mi casa esa era boom, explosivo, porque ¡Estás loca! ¿cuándo fue el momento en el que yo decidí que no quería ser maestra y quería dedicarme a tener mi propio negocio? Cuando yo descubrí la libertad que me proporcionaba en este aspecto, ¿no? El de poder ser quien yo quería ser al 100% plenamente, sin límites, porque era dueña de todas las decisiones, ya no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional, todas las decisiones que me permitían cuidar de mí como ser humano, ¿no? Como persona que tiene principios, valores y se quiere morir satisfecha de haber tenido la vida que deseaba para sí misma, ¿no? Fue ese momento, cuando yo vi que tener mi propio negocio me proporcionaba esa libertad de decir, es que yo me quiero morir y quiero decir, hostia, perdonad mi lenguaje ya las que me sabéis, ya sé que, hostia puta Laia, o sea, has tenido la vida que realmente querías, te mueres en paz porque has hecho lo que tú creías que tenías que hacer en todo momento.
fue ese momento en el que yo dije, el funcionariado esto no me lo va a dar nunca, tal como yo lo entendía, ¿eh? Y fue cuando decidí, no, no, tienes que ser dueña también de tu vida profesional para ser libre y morirte en paz. Así es. Bueno, sería raro que yo te fuera a censurar por tu forma de hablar, porque si aquí estamos hablando de la diferenciación y de ser auténticas, que Laia no vaya a hablar con las expresiones y con las palabras que habitualmente usa. Sería ser muy poco coherentes con el mensaje que estamos tratando de transmitir. Así que si Laia se siente más libre expresando ciertas palabras, pues adelante, que aquí vamos, aquí no venimos a no ser nosotras. Indagando en tu historia, en tu recorrido, he visto que has hecho mucho trabajo de crecimiento personal. Quería preguntarte si dentro de ese trabajo de crecimiento personal has tenido que hacer introspección un poco de hacer ese análisis un poco de qué ha sido mi vida, a qué es lo que me he dedicado, hacia dónde me dirijo, y has tenido un poco, pues tú en tu caso, porque ha nacido de ti esa inquietud de querer conectar y de conocerte un poco más para saber, bueno, pues si estoy desde este punto, ¿hacia dónde me puedo dirigir? El saber más de, pues, desde dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. ¿El trabajo de crecimiento personal te ha ayudado en ese sentido? Ha sido el pilar fundamental. No es que me ha ayudado, es que sin ese trabajo personal no estaría donde estoy yo ahora. De hecho, sigo haciéndolo, sigo trabajando. Yo creo que me voy a morir trabajándome como persona. Yo creo que siempre es verdad que esto no está relacionado con mi vida como empresa, o sea, como emprendedora, empresaria, dueña de un negocio. Es algo que ya viene intrínseco en mí. Siempre he sido una persona muy reflexiva, con mucha mirada interior, ¿no? No es algo que me haya venido con el emprendimiento. Sí, he tenido siempre esa tendencia, esa inquietud de entender el porqué de mi comportamiento, el porqué de mis necesidades, el porqué de mis inquietudes. Es algo que ya venía en mí y que yo creo que forma parte de mi forma de ser, ¿no? Y, y yo quiero decir con esto que muchas veces yo creo que he logrado todo lo que estoy logrando en este camino porque no me ha dado miedo conocerme, no me ha dado miedo mirar hacia adentro. Yo creo que tenemos en general, las personas tenemos mucho miedo a mirarnos, nos da muchísimo miedo descubrir qué narices vamos a encontrar dentro de nosotras, ¿no? Porque descubrirnos significa que quizá nos vamos a ver diferentes de cómo nos veíamos, quizá nos va a dar miedo no encajar en el entorno que hemos construido, nos va a dar pavor, ¿no? Decir, es que si descubro lo que hay dentro de mí voy a tener que tomar decisiones, porque si abro esa puerta, ya no hay, ¿no? Una vuelta atrás. Yo creo que sí, que todos mis logros han ido siempre de la mano de esa falta de miedo a lanzarme, a conocerme, a saber más de mí, a escucharme y a buscar ayuda, porque no, tampoco me da vergüenza, terapeutas, coach, psicólogos, todo lo que he necesitado, amigas, amigos, ¿no? Todo lo que yo he necesitado para tener esa visión externa que me ayuda a entender la visión interna mía para poder dar los pasos en la dirección con ese objetivo, ¿no? Decir, es que yo no me quiero morir diciendo no lo has entendido, no lo has intentado, no lo has probado, no has experimentado, no me quiero morir, ¿no? Quiero conocerme, quiero saber más de Laia. Por lo tanto, esa mentalidad, ese trabajo personal, ese escucharme, imprescindible, pilar fundamental de toda mi historia. Qué importante eso que dices, porque además lo planteas no solamente desde un punto de vista de, bueno, me conozco yo y bueno, allá yo con mis miedos y con mis inseguridades, pero claro, una vez que haces ese trabajo, dices, bueno, pues si estoy teniendo yo miedo de conocerme a mí, pues también muchas veces puede surgir ese miedo, bueno, y si ahora yo quiero compartirlo, miedo, ¿a qué dirán, no? Que esa exposición, primero el miedo parte de nosotras mismas, pero después hay un miedo a decir, bueno, ¿y esto lo comparto o no lo comparto? Tú en tu caso, y en otras entrevistas que he visto, dices que para ti, y de hecho además se puede ver en tu perfil y en las publicaciones que compartes, el contenido que consideras que tiene más engagement, el que tiene más repercusión, el que tiene más comentarios, es aquel en el que tú te abres y en el que ven que eres tú 100% real. Coméntanos para la gente que esté dudando, bueno, ¿comparto o no comparto de mí? ¿Qué cuento de mí? ¿Cuál es tu perspectiva desde lo personal? Y después ya pasamos a la profesional porque tú te dedicas a animar a la gente también a que compartan eso. ¿Cuál es tu experiencia?
Bueno, mi experiencia, el bloqueo principal que yo trabajo con mis clientes es precisamente el miedo a la exposición, ¿no? O sea, hay dos temas aquí muy importantes. Uno es que no le damos valor a nuestra experiencia, vida, historia, etcétera, etcétera. Una de las frases que más repiten mis clientes es esto, ¿y esto a quién le interesa, no? Que yo cuente que he sido maestra, que yo cuente mi experiencia como madre emprendedora, que yo explique esto a quién le interesa. No le damos valor a nuestra historia personal, por eso es que es muy importante. Ya sabes que yo conecté contigo porque dices que lo que tú haces, Carol, vamos, lo necesitan todas mis clientas, todas, absolutamente todas, las que me estáis escuchando, las que me vais a escuchar, la necesitáis a Carol, porque nos ayuda a darle valor y luego es el miedo al que dirán, ¿no? A la exposición en redes. Am, yo, ante este segundo punto, ante el primero es darte el valor, conoce tu historia, dale el valor que se merece. Y con el segundo punto, ¿no? El miedo al que dirán, aquí tenemos que trabajar dos cosas. Uno es, trabaja la confianza en ti. En el momento que tú das valor a tu historia, vas a perder en gran parte el miedo a exponerla, porque le estás dando importancia. Y en segundo lugar es que confundimos la exposición en redes a explicarlo absolutamente todo. ¿Vale? Explicarlo, no hace falta explicarlo todo. De hecho, yo siempre digo, a mi público le digo, vosotros conocéis de mí lo que a mí me interesa de forma estratégica, porque tengo un negocio, explicar de mí. ¿Vale? Yo no os voy a decir nunca, o sea, ahora he empezado a hablar de mi divorcio, pero cuando me estaba en pleno apogeo del divorcio, yo no hablaba de mi divorcio no existía en redes sociales. ¿Por qué? Porque no era mi momento para explicar esa historia. La explico Bueno, de ahora. hecho, tengo yo anotado de ti aquí una de tus frases que es el límite lo pones tú. Exacto, aquí es lo que quería concluir con esto, ¿no? Que el límite al fin y al cabo lo pones tú. Tenemos que pensar que esta exposición en redes forma parte de una estrategia de un negocio. Un negocio es estrategia. Estrategia de comunicación, estrategias de venta, estrategia ¿no? de todo, ¿no? Es estrategia, es decidir qué papel queremos que juegue esta información en nuestro negocio, en este caso en la comunicación de nuestro negocio. ¿Qué parte de mí, de mi experiencia, de mis experiencias, de mi vida, puede ayudarme a conectar emocionalmente con mis potenciales clientes para obtener más ventas? Claro que sí, lo hago de forma estratega, pero lo hago también desde el corazón, desde la comodidad de que yo no explico, incluso cosas que quizás podría ayudarme a generar más venta, no las explico porque es algo mío que yo quiero mantener en mi intimidad. Todo es lo que te decía, ¿no? El límite lo ponemos nosotras, ¿de acuerdo? Ese es para mí es la clave, el límite lo pones tú. Tal cual, y de hecho por eso lo tenía anotado porque te he escuchado en varias veces decirlo y es como, bueno, esta es como uno de tus mantras, ¿no? Digamos. Yo te presentaba como diciendo que eras experta en contenido estratégico y marketing digital y que también creas estrategias para crecer en redes de forma orgánica. ¿De qué manera aplicas, de qué manera compartes con tus clientes, de qué manera aconsejas en ese contenido, en esas estrategias, el contar la historia? Lo primero que les explico a mis clientes es que contar tu historia te ayuda a diferenciarte. Es decir, yo siempre les pongo un ejemplo, sobre todo a las que me pagan lo que vale el mentoring, ¿no? Lo que ya son inversiones altas. Les hago siempre la misma pregunta: ¿por qué me has comprado a mí? ¿Por qué me has contratado a mí? Y no has contratado a las 25.000 personas que son mentoras en estrategias digitales. ¿Por qué a mí y no a otras que quizá incluso cobran menos o mucho más, ¿no? ¿Por qué me contratas a mí? ¿Porque tengo más conocimientos o por quién soy y lo que te ha llegado de mí como ser humano? Esto solamente se consigue cuando tú conectas emocionalmente con una persona. Y esa conexión emocional la dan las historias. La dan quién es Laia, qué ha vivido Laia, qué experiencias tiene Laia, qué miedos tiene Laia, qué ilusiones tiene Laia, qué impactos ha tenido en su vida Laia. La razón principal por la que compramos a una persona en un trabajo como el mío, que es mentorizar, que es un trabajo personal, es quién soy yo. Y la única forma de lograr que la gente entienda quién soy yo es explicarlo, explicar quién es Laia a través de historias que yo he ido viviendo
y he ido y sigo viviendo, ¿no? Entonces, lo primero es dar valor a esa historia, valorarte a ti como persona y comunicarla y no tener miedo a comunicarla. Bueno, cuando Eso tú es. les haces esa pregunta de cuando entran, oye, ¿por qué me has elegido a mí? ¿Cuál suele ser la respuesta? Porque entiendo que también así a ti te vale para validar, oye, el hecho de por qué me están eligiendo, ¿no? ¿Qué te suelen contestar cuando tú les Me preguntas están eso? eligiendo porque me ven una persona real, cercana, una persona con la que se pueden sentir identificada al 100%. Mis clientas, la mayoría, el 99%, son madres que han querido emprender, o sea, el recorrido que tienen y se identifican con mi historia. Han también seguido procesos vitales muy similares al mío, pero se pueden, lo repito, o sea, se pueden identificar con esos procesos vitales porque yo los he compartido en redes sociales. Entonces, pueden identificarse con esa historia mía. Entonces, se identifican con mi historia y entienden que esa historia es similar a la suya y yo las puedo entender así, sin menospreciar a ningún otro mentor, pero puedo entender mejor cuáles son sus dificultades, sus bloqueos, sus anhelos. Yo, que soy madre, a madre además divorciada, con poco tiempo, con 3 criaturas en casa, 3 gatas, las puedo entender muchísimo mejor cuáles son sus bloqueos, dificultades, anhelos, aspiraciones, que alguien que tiene un proceso vital completamente diferente al mío. ¿Me explico? Entonces, lo que me dicen, cuando llegan a mí es eso, es esa claridad de decir, es que tú puedes entenderme. Es que lo que te ha pasado, lo que tú me cuentas, conecta conmigo. Es que yo sé que si te explico lo que yo quiero conseguir, me vas a entender, vas a saber qué es lo que yo quiero. Entonces, las historias para mí son vitales, importantísimas. Claro, eso es lo que tú a veces, que también te he escuchado que hablas como comunicación empática, porque al final, a través de nuestra historia es como conseguimos, pues eso, el que sepan si les caemos bien o mal, si tenemos cosas en común o no, si se sienten identificados. Si al final, como dice muchas veces Sara, te dice, si tú te irías con Laia a tomar un café, pues tú a raíz de ver lo que ella publica, tú dices, bueno, yo es que me iría hasta de fiesta con ella porque tiene pinta de ser una tía divertida, actual, trabajadora. No sé, es una tía que dices tú, oye, a través de su historia, a través de lo que me comparte en su día a día, oye, que no tienen que ser grandes momentos o grandes hitos, y a veces lo que me estás compartiendo es lo que estás haciendo ahora. Yo diría, oye, pues yo podría tener una relación con esta persona de amistad profesional y, oye, en el fondo, si al final la gente que te está viendo son futuros o posibles clientes, decir, oye, pues a mí me gustaría trabajar con ella porque su manera de Yo hacerlo es es total. algo que yo soy una persona, siempre he dicho, muy enamoradiza. A mí me apasiona el ser humano. O sea, es algo, conozco a una persona y hay algo que me cuenta esa persona que a mí me inspira muchísima curiosidad, ¿no? De quiero saber más sobre esa persona, quiero saber qué historias más hay detrás. De hecho, una de mis aficiones desde que soy pequeña es imaginarme cómo es la vida de otras personas, de personas randoms que me cruzo yo por el camino, cómo es su vida, cómo es su día a día y qué hace por las mañanas. Es algo que, no sé, venía de serie en mi cabecita ya desde bien pequeña, esa curiosidad por el ser humano. Y yo siempre lo digo, ¿no? Esto es como cuando vas a una fiesta, que te invitan a una fiesta, no conoces a nadie, solamente conoces al anfitrión, ¿no? A la persona que te ha invitado. Y de todas las personas con las que hablas en la fiesta, no te va a caer todo el mundo bien, ¿no? No te va a caer, ni falta que hace. Pero Ni tú tenemos que, ni tenemos que pretenderlo, ¿no? exacto, no tenemos que ni que gustar, ni nos tiene que gustar todo el mundo. No pasa nada, es que el mundo es muy grande, es otra de mis grandes frases que me encanta. El mundo es maravillosamente, extraordinariamente inmenso y está lleno de gente. Entonces, no tenemos que gustarle a nadie, ni a la gente nos tiene que gustar, ni toda la gente nos tiene que gustar. Vamos a una fiesta, no conocemos a nadie, ¿qué hacemos? Empezamos a hablar. ¿Con quién generamos mayor conversación? Con aquella persona que nos ha explicado algo o bien que nos hemos sentido identificadas o nos está explicando algo que para nosotros es, hostia, un alelo, ¿no? ¡Wala! Es que está explicando un viaje a la India y resulta que yo hace años que deseo viajar a la India. A mí eso ¿no? Me llama muchísimo la atención. Conecta con experiencias vitales propias o anhelos vitales. Conectamos con las personas a través de las historias, de sus experiencias y sin embargo nos da pavor compartirlas en redes. Y yo creo que es algo que tenemos que desmontar.
pero Tal, totalmente. tal cual, es que no puedo estar más de acuerdo. Bueno, y en el caso, por ejemplo, porque tú también es otra de las cosas que tienes, o sea, cuando alguien se mete en tu perfil puede ver eso, las cosas que haces, contenido estratégico en marketing digital, estrategias para crecer en redes de forma orgánica, y otra cosa que tienes tú anotada a resaltar es conseguir clientes aunque tenga pocos seguidores. ¿De qué manera nos puede ayudar el hecho de, aunque tengamos pocos seguidores, de qué manera positiva va a influir el hecho de que empecemos a exponernos, a contar sobre nosotros? Vale, yo me vuelvo otra vez al ejemplo de la fiesta. Una fiesta con 10 personas o una fiesta con 10.000, ¿con, con cuántas, o sea, de qué forma tú puedes construir relaciones mucho más intensas, enriquecedoras? Cuando hay poquita gente, tenemos la oportunidad de generar muchas más conversaciones ricas, bidireccionales. A ver si me estoy explicando bien, que tengo la idea de la cabeza ahora mismo, no sé si la estoy expresando con claridad. Cuando yo me dirijo a una audiencia, que también hay técnicas para dirigirse a audiencias de 100.000, 200.000, hasta 1 millón de personas y conectar emocionalmente, pero cuando yo tengo solamente un grupito de 500, 1.000, 2.000 personas, es mucho más fácil generar conversaciones individuales, reales, no esos mensajes con los que intentamos, que también se puede hacer, ¿eh? Intentamos dirigirnos a un público y que se sienta identificada con otro. No, no, es que yo puedo tener conversaciones one to one, ¿no? Que le llamamos, ¿no? Esas conversaciones una a una. Me puedo permitir el lujo de cuidar muchísimo más las relaciones personales que construyo con mi público. Yo no llego a los 1.000 seguidores. En Instagram no llego a los 1.000 seguidores, pero vendo mentorías de alta inversión. ¿De acuerdo? No necesito tener 1 millón de euros para que la gente invierta dinero en mí. ¿Por qué? Porque cuido muchísimo las relaciones. Las cuido, bueno, las cuidamos, Maite, yo, mi socia y yo, cuidamos muchísimo las relaciones. Sabemos que tenemos una comunidad muy pequeñita y que la forma de vender es cuidar, mimar cada una de las relaciones que sabemos que podemos convertir en clientes, porque es la forma en la que se pueden, estos negocios que son pequeñitos, que tenemos comunidades pequeñitas, podemos generar ventas. Y luego, otro tema que nos puede ayudar a generar venta cuando tenemos comunidades muy pequeñitas es tener muy claro el mensaje. Cuando tienes una comunidad pequeña, no puedes, cuanto más específico y claro sea aquello que tú vendes, es mucho más fácil rodearte, o sea, de que la calidad de esta comunidad, a ver si me explico bien, ¿eh? Que la calidad de esa comunidad te permita sacar clientes. Voy a ponerte un ejemplo. Tengo una clienta, la he visto por aquí, que, que se dedica a acompañar a mujeres que quieren ser madres a través de la reproducción asistida. O sea, un nicho más específico que este, yo no sé si existe, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante tener claro el mensaje y qué es a quién quieres ayudar? Porque va a atraer a madres que quieren reproducirse de forma natural, va a atraer a mujeres que no quieren ser madres o que quieren adoptar, ¿no? Va a atraer a un perfil muy específico de gente, y se va a rodear única y exclusivamente de gente que está interesada en este tema. ¿Qué significa? Que si yo me rodeo de gente que está interesada solo en algo tan concreto, es mucho más fácil luego que se produzca la venta, porque no estoy intentando a gustar a mucha gente. ¿Vale? Entonces, las comunidades pequeñas para mí funcionan muy bien cuando tenemos muy claro el perfil, cuando un nicho es muy específico, que en general es algo que se puede aplicar a todos los negocios, pero en el caso de las comunidades pequeñas hay que hacer muchísimo hincapié y es otra vez un bloqueo bastante grande también a la hora de vender. Tienes entonces, lo bueno que puedes decir es el hecho de que eso, aunque a priori alguien pueda ver que por tener pocos seguidores pudiera ser una desventaja, tú lo estás transformando en una ventaja. Oye, empezamos con pocos, bueno, tengamos claro cuál es el mensaje que vamos a compartir y a la vez pues eso, cuidar mucho más y fidelizarla. ¿Y de qué manera dejarnos conocernos más? Pues a través de nuestra historia, a través de nuestra propia experiencia. Entre todas las cosas que ofrecéis, bueno, tienes un coworking de creadores de contenido donde ayudas a emprendedoras a planificar y a crear esos contenidos estratégicos para conseguir clientes a través de tus redes sociales. Entonces, quedáis y
Perdona, que se me ha cortado. ¿Puedes volver a repetirme, por favor? No voy a cortar la entrevista porque estamos en directo. Me están llamando al timbre, me está algún mensajero en la puerta, pero es que estas cosas son así, entonces no te puedo atender ahora, lamentablemente. Esta es la vida La ley de del Murphy. emprendedor. Te decía, La ley de Murphy, la ley del Murphy del emprendimiento. totalmente, totalmente. Estás en un directo y ahora es cuando te quieren venir a entregar un paquete. Te estaba diciendo que eso, que vosotros ayudáis a emprendedoras a generar ese contenido. ¿Qué importancia le dais adentro en esa planificación general que hacéis de creación de contenido? ¿O de qué manera les vais aconsejando que incluyan esa historia? Porque no se trata de decir, venga, pues meto un vídeo donde cuento toda mi historia, ¿no? ¿De qué manera, como con píldoras, podéis ir aconsejándolas que vayan incluyendo la historia, compartiendo de su vida en redes? Nosotras, lo que es historia, valores, filosofía, todo esto lo consideramos que es un 40% mínimo del contenido que se comparte en redes sociales. ¿De acuerdo? De hecho, lo dividimos siempre en tantos por cientos. Yo creo que a la gente así le queda mucho más clara. Es un 20% de interacción, juego, entretenimiento, un 20% de historia personal, filosofía, otro 20% de valores de negocio en sintonía conmigo, ¿no? Con la marca, un 20% de credibilidad, ¿no? De esas píldoras informativas que ofrecemos y un 20% de venta. Para mí, las historias están ligadas con la conexión emocional que establecemos con el público y con la transmisión de cuáles son mis principios, valores y qué es lo que nunca voy a tolerar en mi negocio. ¿De acuerdo? Para mí eso es el 40% del contenido. Entonces, ¿de qué forma lo podemos hacer? Creatividad, el poder. Es que creatividad, poder, o sea, no hay límites. Puede ser, sal tú en un vídeo haciendo una explicación de alguna anécdota, haz un carrusel con la lista de lo que nunca va a ocurrir en tu negocio, que también, y el por qué, porque eso también forma parte de quién eres. Eh, la experiencia que te marcó a la hora de tomar ciertas decisiones, lo haces con formato de post estático, crea unos manos libres y haz un cuestionario sobre qué historias conectan con tu público. Es que no hay límites. Ayer en el directo que hacía hablaba precisamente de la importancia del formato, de que sí que tiene importancia, pero lo que realmente es importante es que tú seas creativa, ¿vale? Que seas creativa. Y la mejor forma de ser creativa es siendo tú misma. O sea, la, ser tú misma. Que a ti te apetece salir y hablar, sal y habla. Que te apetece crear un carrusel con fotos tuyas de diferentes situaciones, hazlo. Que a ti te encanta editar vídeos divertidos, edítalos, hazlos, no pasa nada. O sea, sé tú misma. Eso es un punto, un toque de un toque personal que nadie te va a poder imitar, ¿no? Pero en cuanto al cómo, creo que es más importante esa proporción, que tengamos claro que es un 40% del contenido somos nosotras, es nuestra historia, son nuestros valores, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el negocio y la vida también, ¿no? Y es muy importante, es un grueso bastante importante. Tal cual, ¿no? Además dices un 40% que puede parecer poco, pero no lo es. Entonces, No lo es, porque, perdona, que te interrumpa, porque precisamente la gran mayoría de cuentas que nosotros analizamos cometen dos errores. Uno, se convierten en la Wikipedia, es decir, en ofrecer cantidades ingentes de contenido informativo, ¿vale? Y eso no te produce ventas. O al contrario, se dedican a única y exclusivamente a hablar de sus productos, servicios, a vender, y eso tampoco genera ventas. O sea que sí que es importante tener en cuenta esta proporción porque precisamente los errores principales es que no se incluye, es que ni un 10% de este tipo de contenido. al final no podemos perder la perspectiva esa que dices de que es estrategia. Espérate porque tengo aquí, ven aquí tu hombre, este que quiere subirse, va a acompañarnos en la entrevista, pues nos va a acompañar mi Claro, hombre. compañero de paseos, porque no se sabe subir él solo en la cama, entonces pues vamos a dejarla aquí con nosotros. Es importante esa estrategia donde tengas claro cuáles son esos conceptos. Entonces, por ejemplo, para la gente que nos pueda estar viendo ahora,
bueno, es un buen momento para avisar que este fin de semana tenéis un bootcamp de contenido estratégico. ¿Qué es un bootcamp de contenido estratégico? Bueno, pues ¿qué es eso? Que si eres empresaria, que si eres emprendedora y pues te lías, te bloqueas un poco con todo el contenido que tienes que crear, pues eso, de cara al próximo año, pues Laia, junto con su socia Maite, han creado un bootcamp, un campamento para que de manera enfocada trabajéis en ese contenido del próximo año, pues de una manera estratégica, donde vais a encontrar ese equilibrio entre la parte que tiene que ir directamente a lo personal, la parte que vaya directamente a estrategia, la parte que vaya a lanzamientos, en fin. Las expertas son ellas, así que si os queréis apuntar tenéis que ir al perfil de Laia porque es este fin de semana, 17 y 18 de diciembre, así que aquí aprovechamos para hacer también contenido promocional porque de Por eso se supuesto. trata. Siempre, 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 que tenemos un negocio. Claro, estamos aquí para eso. Bueno, entonces, en esa ayuda, y también, por ejemplo, dentro de este contenido tú hablas mucho de eso, es usar la comunicación basada en la empatía. Y dice, cuentas, porque esto lo he tomado de tus páginas, dice, usar la comunicación basada en la empatía, dice, me permite encontrar el botón que activa la confianza necesaria para que tu público se convierta en cliente. Entonces, son dos palabras fundamentales, empatía y activar la confianza. Explica para quien todavía no tenga claro, oye, ¿cuento o no cuento? ¿Quién puede tener todavía dudas después de escuchar pues, esta frase que creo que lo resume todo? Yo voy a hacer una cosa. Mira, cuando tenemos un negocio, lo que nosotras pensamos no importa una mierda. Vale, voy a explicarme. La, en neuromarketing hablamos, que no soy experta en neuromarketing, ¿de acuerdo? Es un tema que me gusta, que me leo mucho, que me apasiona, pero no soy experta, no me dedico a neuromarketing. Lo que pasa es que todo está implícito, está implícito en lo que hago. La gente no te compra por el producto en sí, te compra por la experiencia que va a vivir con ese, con ese producto, cómo se va a sentir tras el consumo de este producto, ¿de acuerdo? Cuando con mis clientes trabajamos en la comunicación empática, la comunicación basada en la empatía, en ponerse en la piel de la otra persona y no en lo que nosotras creemos que necesita esa persona, tenemos que analizar que el ser humano es muy básico, ¿de acuerdo? Todas las acciones, todas las decisiones del ser humano se basan en 4 bloques. La salud, el dinero, el amor y el tiempo. Son 4 bloques, ¿de acuerdo? Todas las decisiones, todas, que tú, yo, cualquier ser humano, basa sus decisiones en estos 4 bloques. La salud, ¿cómo no la puedo perder? ¿Cómo la puedo ganar? El tiempo, ¿cómo no lo puedo perder? ¿Cómo lo puedo ganar? El dinero, ¿cómo no lo puedo perder? ¿Cómo lo puedo ganar? El amor, aceptación social, integración social, lo que sea, ¿cómo puedo ganarlo? ¿Cómo no puedo perderlo? Todas las decisiones de un ser humano se basan en estos 4 bloques y en la combinación de estos 4 bloques en más matices hacia el no perderlo, el miedo a perderlo o el deseo de alcanzar, ¿no? Cuando trabajamos la comunicación, tenemos que analizar siempre a esa persona que tenemos delante con esos 4 bloques. Mi negocio, ¿cómo puede ayudarle? ¿Qué es lo que está sintiendo respecto a la pérdida de tiempo o al ganar tiempo? ¿Cómo puede? ¿Qué es lo que le puedo yo decir a esa persona para que sienta que está ganando tiempo, que no lo está perdiendo? Que está ganando aceptación, amor, integración social o no la está perdiendo. Tenemos que entender que el ser humano es muy básico, somos muy básicos, cuidamos de nuestras necesidades vitales, que son estas 4, están basadas en estas 4, y que en los negocios todo gira alrededor de estos 4 pilares de contenido, de estos 4 bloques que un poco explican todas las decisiones de compra, ¿vale? Entonces, la decisión de compra viene determinada no por lo bonito que es el producto, no por las facilidades de pago, no por el trabajo innovador que tú puedas hacer con ese cliente o la novedad del producto, sino por la experiencia vital que va a experimentar, que va a vivir esa persona respecto a esos 4 bloques. Esto es lo que trabajamos con las clientas. Entender que ese producto que nosotras tenemos, no importa lo que tú veas de ese producto, sino lo que importa es lo que siente la persona respecto a cómo tú le planteas ese producto. ¿Ha quedado algo claro de lo que he explicado? No, ha quedado clarísimo. Y por si no ha quedado claro, yo tenía aquí anotado que vuestro sistema es un sistema de creación de contenido donde vuestras clientas aprenden a diseñar
su propia estrategia de ventas y construir una comunidad de seguidoras. Porque esto también es muy importante, porque gracias al poder de crear este contenido estratégico y donde compartimos más de nosotras, donde contamos en ese 40% de contenido parte de nuestra historia, conseguimos crear esa comunidad, porque no es lo mismo eso, una Justo. audiencia, que un público, que una comunidad. Y para eso, Laia está aquí para explicarnos cuáles son Exacto. las Y aquí diferencias. es donde entra en juego esas historias que contamos, ¿no? O sea, para esta famosa, hay que construir comunidad, hay que construir comunidad, ¿no? Que estamos ahora en boca de la construcción de comunidades. No se construye comunidad mostrando mis servicios, mostrando mis productos. No se construye una comunidad. Una comunidad se construye cuando hay una persona que la lidera, que inspira movimientos, con la que se identifica la gente, ¿no? Esos líderes, esas personas que son inspiración para otras, así es como se genera la comunidad, ¿no? La Greta, ¿no? La niña que inspiró el cambio, ¿no? Que hizo todo el movimiento. Era inspiracional, o sea, todas las acciones, todo el mensaje, todo lo que hacía esa persona inspiraba y se generaba una comunidad alrededor de esa persona. Eso es construir eso es construir comunidades, liderar a un grupo de personas porque las inspiramos. Y esa inspiración, ¿de dónde viene? De explicar quiénes somos, de cuáles son nuestros valores, de cuál es nuestro recorrido vital, de qué es lo que nos hace llorar, lo que nos hace reír, lo que nos ha hecho soñar, lo que nos ha hecho temer, lo que estamos viviendo, nuestras proyecciones de futuro. Inspiran las personas. Si no mostramos qué persona hay detrás de un negocio, ¿cómo vamos a inspirar y construir una comunidad? Es que incluso las grandes marcas que no son marca personal, esto también con Sara lo hemos hablado muchas veces, con Sara Pellicer lo hemos hablado muchas veces, que aunque tengas una marca comercial, debes inspirar como si fueras marca personal. De hecho, de esto que digamos que es como más moderno de ahora, porque antes no, antes tú creabas una marca y a la gente no le importaba mucho quién estaba detrás. Con el tiempo se han ido dando cuenta de la importancia, porque se han dado cuenta del interés que tiene la gente en querer saber quién es la persona que está detrás, quién es la marca que está detrás, quién fue el fundador, cómo llegó a tener lo que tuvo. Y de hecho muchas empresas, y yo por lo menos mi experiencia personal en agencia corporativa ha sido eso, como marcas que, digamos, eran marcas sin saber quién estaba detrás, han pedido trabajos a agencias de comunicación para humanizar la marca. Y la única manera de humanizar Totalmente. esa marca es saber que hay personas reales y humanas Total. detrás y compartir cuál es su historia y la manera en la que han fundado. Muchas veces, pues ya te encuentras, digamos que a lo mejor anteriormente, por lo menos en las páginas web, lo máximo que podías encontrar era pues una pestaña que ponía quiénes somos. Y ahí en un texto aburrido, largo, pues era como decir, bueno, habrá quien se lo lea y habrá quien no se lo lea, ¿no? Entonces, dentro de ese historia, tú tenías que elegir si me lo leo o no. Entonces, ahora, digamos que se han dado cuenta también que todo ese contenido lo tienes que hacer mucho más visual, mucho más fácil de consumir y de eso se están dando cuenta y esta es una de las cosas. Si eres marca personal, pues con más motivo el querer compartirlo. De hecho, la segunda página más visitada en una web es el sobre mí, es el conocer a la persona o personas que están detrás de un negocio. Es la más, bueno, y es que ahora es un tema que ya no me dedico tanto a hacerlo, que creaba los copies de páginas web como copywriter también, que me he formado, que eso tampoco lo he explicado, no lo explico ya mucho porque como no lo hago muy poco, lo delego, tengo equipo en quien delegar el copy. Am, te decía, ¿no? Que es la segunda página más visitada de una web, siempre es el sobre mí. Es conocer a la persona o personas que están detrás de un proyecto, de un negocio. Pero es que esto en redes sociales, o sea, llevándolo a la estrategia de contenido que estábamos hablando, esto va a ir a más. De hecho, va a ser una de las tendencias del 2023, precisamente va a ser que las relaciones personales, la humanización de la marca, saber qué persona hay detrás y conocer a la persona, va a, va a tener muchísimo más peso en las decisiones de compra del usuario final. ¿De acuerdo? De Pensad, cada vez hay más bombardeo, cada vez, y aquí no tengo bola de cristal, siempre digo, no tengo bola de cristal, pero no hay que ser muy inteligente para entender que es verdad que estamos entrando en una época, digamos, compleja, socioeconómicamente hablando, muy compleja,
donde va a haber cada vez más bombardeo de información, donde la gente no es que haya más peligro, pero sí va a percibir más miedo, por lo tanto va a pensar y, y va a tomar decisiones con más necesidad de tiempo y con un tipo de información mucho más relacionada de ¿me puedo fiar de esa persona? ¿Puedo fiarme de esa marca? ¿Vale? Va a estar más tiempo, o sea, se lo va a pensar más, va a analizar más a las personas que hay detrás para saber si pueden confiar en ella, ¿no? Cuando esto también, ¿eh? Ser humano, oh, eh, ahora me sale, el cerebro reptiliano tiene un nombre, ahora no me acuerdo. La parte más instintiva del ser humano está basada también en cubrir esas necesidades básicas y la de seguridad es una de ellas, ¿vale? Lo de humanizar tu marca, nuestro equipo, psicología y musicoterapia. Ay, psicología y musicoterapia, mira, unen dos temas que me encantan. Es mi amiga Um, Natalia, que es musicoterapeuta. Trabaja Mira la música. Mira, en un momento de mi vida, donde era con profesora de música música, porque tuve y, magisterio, y ayuda un montón. Vamos. la musicoterapia fue también una de las cosas que yo me planteé en su día. Que es que, ya digo, que el tema de la... En fin, que os decía que en 2023 va a ser una época donde la gente va a mirar mucho más, ¿no? Va a mirar mucho más a la distancia toda la gente que tenemos negocios y que creamos contenido en redes sociales, nos van a analizar más para saber si pueden confiar en nosotras, ¿no? Cuando el ser humano siente miedo, se pone a la defensiva, se activa todo el sistema de defensa del ser humano, ¿no? Y dices, a ver, ¿qué va a pasar aquí, no? Me van a tomar el pelo, voy a salir reforzada, peligra mi futuro, y eso significa que cuando uno está a la defensiva, analiza con todo con mucho más cuidado. Una de las reacciones es analizar mucho todo lo que nos rodea con mucho más cuidado, ¿vale? Tal cual. Por lo No, tanto, la forma de comunicar, humanizar nuestra marca, generar contenido donde podamos generar esa confianza es crucial. Cada vez lo... no, así es. Así es, y quien tenga duda, pues eso, siempre para poder planificar y crear todo el contenido del próximo año, pues gracias a todo el conocimiento que tiene el Aya. Tenía yo también anotado, porque vi el directo que hiciste ayer, aunque lo he visto en diferido, porque tenía ayer otra clase. Hiciste un directo ayer muy interesante que recomiendo a las personas que nos están viendo, que nos puedan ver luego en diferido, que vayan a verlo, porque hablabas de qué es lo que se viene en el próximo, qué es lo que se puede venir en el próximo año, cuáles son las tendencias, qué es lo que va a estar más demandado, qué es lo que va a ser más consumido, y al final tú de eso tienes que estar puesta al día, porque al final de eso es de lo que aconsejas a tus clientas. Y hablabas de algo muy importante. Una de las cosas que tratamos de transmitir cuando decimos, pues eso, dejarte ver o compartir y contar tu historia, en el fondo es que tiene que ser real y que tiene que ser auténtica. Y hablabas de una plataforma, hablabas de una app que no es conocida para todo el mundo y que precisamente se llama así, Be Real, porque al final se trata de eso, hay que ser reales, y la única manera de ser reales es contando, pues, cuál es nuestra propia historia. ¿Qué puedes contar para la gente que no haya visto ese directo, que después de vernos a nosotras se tienen que ir corriendo a tu perfil para verlo? ¿Qué puedes contar? Yo lo que te decía, que la tendencia es a mostrar una vida real, ¿no? Yo creo que estamos empezando a despedir el postureo en redes sociales, que es algo que creció en estos últimos 10 años, ha ido en auge. Yo creo que la pandemia a nivel anímico, emocional, ha hecho como una sacudida, y la gente empieza a decir, ya, sí, que esto está muy bien, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ser realistas, a relacionarnos de una forma como más auténtica, más real, vamos a ser más seres humanos, ¿no? No tan fotos, imágenes o imágenes que no son lo que intentamos aparentar, ¿no? Vamos a buscar esa parte más realista, más auténtica de todas ya que como creadores de contenido, ¿eh? Ya no solamente como negocios, sino como creadores de contenido. Y yo creo que es el por qué han salido primero Be Real, luego TikTok Now, que son dos redes sociales que precisamente tienen unos objetivos, o sea, no te permiten crear contenido previamente preparado y diseñado. Bueno, sí, algo puedes hacer, ¿no? Pero básicamente se fomenta que tú
muestres quién eres en un momento random de tu día a día. En un momento random. Random significa que igual te estás duchando, no significa que te muestres aquí con el culo al aire, ¿no? No hace falta. Pero sí que te pilla donde te pille, porque esto es una Donde te pille, notificación como random que te emprendedora, aparece. hay altas probabilidades de que te pille en el escritorio trabajando. Hay altas Pues probabilidades. así que decía ayer, que ¿por qué la estoy utilizando yo? Porque, queridas mías, mi público al que yo me dirijo, que no tienen grandes equipos de trabajo y no trabajan 4 horas a la semana, os lo aseguro que no trabajan 4 horas a la semana. Yo no trabajo 4 horas a la semana, ni de coña, ¿vale? Ni de coña, trabajo muchísimas más. ¿Qué pasa? Mi realidad es que gran parte de mi día estoy sentada aquí en una silla, delante de un ordenador o en mi sofá con una libreta o con un teléfono en la mano, pero ese es mi día a día, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me permite, estas redes sociales me permiten precisamente hablar de esa realidad que hay detrás de contenido prêt-à-porter o de Laia Simón Martín o de Escuela Mamá Emprendedora o de comunicación eficaz en mi anterior proyecto, ¿no? Mi anterior negocio. Es igual. ¿Quién es esa persona? Realmente, o sea, hola, ¿qué tal? Lo que tú estás viendo es lo que soy. No escondo, ¿no? Esto es lo que hay. Y a mí me parecen dos redes sociales muy, muy, muy interesantes que van en sintonía con esto que estábamos hablando, ¿no? Que la gente está un poco hasta las narices de postureos, de imágenes idílicas que nos han mostrado de lo que significa emprender y que la gente está buscando personas reales, ¿no? Personas que... Porque no quieren ser engañadas, porque no quieren ser engañadas, porque necesitan asegurarse de que esa persona les va a ofrecer lo que están buscando realmente. Tal cual, y de lo que nos damos cuenta es que al final la única manera de generar esa confianza, que confíen en ti, es mostrándote tú tal y como eres. No puedes, o sea, tú no puedes aparecer en redes por primera vez, pretender vender un servicio y que te lo compren a ti si no se sabe nada de ti. Que no, es un poco lo que haríamos a la comparativa de al mundo no online, sino en persona, que te llamen a la puerta de te vendo esto. Bueno, ¿quién eres tú para que yo te compre, ¿no? Entonces, para poder hacer esa comunicación mucho más cálida, tenemos que abrirnos. Hay otro detalle importante que tú comentas, y es que, como decías antes, que el contenido no sea solamente convertirnos en la Wikipedia y dar valor, valor, valor e información, sino que tiene que estar ese equilibrio de decir, bueno, cuento valor, puedo hablar de mis productos y servicios, pero también tengo que contar un poco quién soy yo. Y que no sea solamente desde el punto de vista de, bueno, yo tengo esta cuenta y soy yo el emisor y soy todo el rato el que comunica, sino que tiene que ser bidireccional. Explícanos y habla a nuestra audiencia de la importancia de esa bidireccionalidad. Eh, yo, quizá porque vengo del mundo de la educación, ¿vale? Y vengo de un entorno donde lo que yo pueda decir como maestra importaba una mierda, porque lo importante era cómo estaba viviendo, qué era lo que yo recibía de mis alumnos para poder entender qué era lo que necesitaban. Mis alumnos, o cuando tú quieres hacer crecer a alguien, solucionándole un problema, una dificultad o ayudándole a conseguir un deseo, tienes que escuchar, tienes que saber cómo se siente, tienes que preguntarle, tienes que precisamente priorizar lo que recibes de esa persona, ¿no? Esto, de aquí a la comunicación empática, de aquí que lo importante no es lo que piensas tú, sino cómo se siente la otra persona, es muy importante saber que cuando generamos contenido en redes sociales, no solamente se genera contenido publicando ese contenido, sino que el contenido se genera hablando y escuchando a esas personas e interactuando con personas. ¿Vale? El contenido, a ver si me sé explicar bien, ¿eh? El contenido no es lo que yo programo en mis redes sociales, ¿no? Que es una de las cosas que os decimos, Maite y yo lo decimos, hay que programar contenido. Sí, pero eso no es generar contenido. Eso es una parte de la generación de contenido. La generación de contenido es todo aquello que te permite construir relaciones. Y una relación no se construye de forma unidireccional. Una relación se construye cuando dos personas se comunican, intercambian información y crecen juntas. ¿Vale? Entonces, cuando creamos contenido, nos tenemos que olvidar que la creación de contenido es cuántas publicaciones comparto yo a la semana. Cuando hablamos de contenido estratégico, de generación de contenido, de comunicación bidireccional, es cómo yo me muevo dentro de una red social y me comunico dentro de esa red social. Y eso implica venir aquí hoy a hablar contigo,
compartir contenido de otras cuentas, enviar mensajes privados, preguntar, interesarme por mi público, no contestar un mensaje o un comentario siempre con un emoji, sino intentar conocer mejor a esa persona, aportar valor, no solamente es dar, mira, un time to be real, me acaba de saltar la notificación ahora mismo del be real, ahora mismo tendría que estar con mi teléfono aquí con un Claro, tendrías que teléfono tener otro para poder mandar que estás haciendo un para directo. hacer una foto de be real, ahora mismo haciendo una entrevista con Carol Martínez. Em, que es que quiero hablar de esto porque has dicho, compartir contenido de valor no es dar tips que resuelvan un problema. Cuando yo comparto contenido de valor es cuando yo, por ejemplo, hablo de una experiencia vital. Eso es compartir contenido de valor, porque estoy ayudando a otra persona a que se sienta comprendida. Cuando yo explico, por ejemplo, cómo narices he sobrevivido a mi maternidad, a mi trimaternidad divorciada, para el público al que yo me dirijo, que eso no tenéis por qué explicarlo todo. Cuando yo me abro y explico estas experiencias vitales, estoy ayudando, estoy ofreciéndole un espacio de conexión emocional a otra persona y esa conexión emocional es contenido de valor, porque estoy ayudando a que esta persona se sienta identificada, se sienta comprendida, se sienta escuchada. O sea, tenemos que olvidarnos que el contenido de valor es información que resuelve un problema. No, no. El contenido de valor es la calidad. Mira, como está diciendo RP Ruth, Mogollón. Ruth, se Ruth, llama gracias. ¿Vale? Es el tiempo de calidad que invertimos en redes sociales. No como consumidores de contenido, sino como personas que como seres humanos estamos aportando a una red social. Fijaros, es que nos olvidamos un poquito de esto, perdemos el norte a veces cuando nos convertimos en creadores de contenido. Una red social, red de personas que se unen. No perdamos nunca la vista de esto. Comunicación, conexión con otras personas. ¿Vale? Eso es contenido de valor. Es como tú de forma desde el corazón, desde tus conocimientos, desde tu humanidad, desde tu humildad, que no tienes que solucionarlo todo, desde la aceptación que no tienes que gustar a nadie, a todo el mundo, desde esta perspectiva tan humana, nos relacionamos con otras personas. Eso es el contenido de valor, para mí. tal cual, ¿no? Y por eso lo tenía aquí anotado, porque sé que le das mucha importancia y lo que dices, no hay que perder esa perspectiva de, oye, que al final es una red social donde hay personas, hay seres humanos y como hay seres humanos, pues también hay historias. Entonces, está todo como muy hilado y está todo como muy, muy unido y no puede ir esa comunicación, no puede ir lo uno sin lo otro. Y sobre todo tú lo denominas como comunicación empática, porque al final eso, estamos hechos de emociones. Y cuando comentabas de qué manera compartirlo o dar ese contenido de calidad, pues me acordaba de una publicación que tienes tú en la que cuentas, oye, cómo aprobé un examen o cómo saqué una posición gracias a una pandereta, ¿no? La tengo que publicar. No tengo el título en la cabeza y todavía no lo he hecho. Pues eso ya de por sí genera interés porque habrá quien, bueno, claro, quien sepa que si tu pasado viene de profesor, pensar, oye, pues será que tuvo que hacer algún número artístico con una pandereta delante de un jurado. No sé, en mi cabeza han salido como mogollón de ideas de decir, quiero que me cuentes historia de la pandereta. Esto lo comenté en el presencial. Tengo el título, porque no va a ser ese, va a ser otro, pero va a empezar. La publicación empieza con esta frase. Aprobé las oposiciones gracias a una pandereta. Mira, y al final Bueno, varios estás contando. principios para esta publicación. Sí, Pero al sí. final, fíjate, estás contando algo que tiene que ver con tu profesión, con tu trayectoria profesional, que es una cosa experiencial, que tiene que ver con tu vida, que tiene que ver con tu historia. Y al final eso es lo que más llega y es lo que más engancha. Si además tienes toda la parte estratégica, oye, ¿de qué manera lo puedo hacer o convertirlo en un título de gancho? Donde ahí aplicas pues tu conocimiento pues, de copywriter y de conocimiento de redacción. Al final, en el fondo, todos los trabajos que tú has tenido están unidos, todos están conectados y Lai al final es el producto de todas esas experiencias y de todos esos conocimientos y formaciones y que no deja de formarse porque eso nos lo demuestras cada día y de querer estar además a la vanguardia de qué es lo próximo que viene porque además algo que sucede mucho en este contenido online y digital es que rápidamente las cosas se quedan obsoletas
o se quedan muy manidas o ya nos sorprenden. Entonces, ¿de qué manera sorprender? Por eso hablamos de la autenticidad, la unicidad y la originalidad de la historia, porque eso es lo único, tu historia es lo único que nadie puede copiar. Nadie puede Es copiarla. Es que, mira, me va como anillo al dedo lo que dices, porque precisamente es uno de los bloqueos que tenemos como emprendedores, que yo veo en mis clientas, ¿no? Vemos que el mundo de la